La teología enfría la fe o la protege del error. ¿Basta con leer la Biblia o ignorar la teología deja al cristiano vulnerable para todo tipo de falsas doctrinas? Muchos cristianos desconfían de la teología por asociarla al orgullo intelectual. Otros sostienen que sin teología no hay interpretación responsable de la Biblia. El debate no es Biblia versus teología, sino cómo se entiende y cómo se enseña la fe. Hoy, en Fe Sin Filtros, abordamos una pregunta clave para la salud de la iglesia. ¿Debe el cristiano estudiar la teología o basta simplemente con leer la Biblia sin mediaciones? Un tema que seguro va a estar complejo el día de hoy. Sí, súper seguro. Pero partiendo de mi postura, Cristian, que yo creo que la mayoría de las veces las personas sí debemos estudiar teología, porque la teología por lo menos es un acercamiento hacia el conocimiento de Dios, no a plenitud, pero sí conocemos los atributos de este Dios creador soberano a través del escrito bíblico. Yo trato de pensar si la Biblia, el compendio de estos libros, fue escrita para teólogos o fue escrito para gente común. No fue escrita para teólogos solamente. No es exclusiva. Pero estamos todos llamados a hacer... Es más, cuando nosotros leemos la Biblia, lo que hacemos, Cristian, es hacer ya una interpretación bíblica. Por supuesto, pero estamos hablando a lo mejor de la escuela teológica, de la escolaridad. Obvio que hacer teología es hacer pensamiento acerca de la doctrina de Dios, acerca de eso. Pero estoy hablando de estudiar seminarios, Por eso etcétera. es necesario, porque ni siquiera... Mira, hay textos que desde su español por lo menos no se entiende y no lo aplican bien. Uno de los ejemplos bien claros es cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, mira, el obispo sea hombre de una sola mujer. ¿Ya? Y todos dicen, no, es que el obispo no puede volver a casarse. Y no está diciendo no puede volver a casarse. Pablo está diciendo en el minuto que... ¿Vamos a entrar en esas polémicas No, a al esta hora de la tiro, no. mañana? Yo te estoy diciendo al tiro. O sea, el Espíritu Santo como iluminador de la palabra es insuficiente si no hay una teología correcta. ¿En qué sentido? ¿Necesitamos estudiar teología? El Espíritu Santo... ¿El Espíritu es insuficiente en su labor de explicarnos la verdad de Cuando el Dios? Espíritu Santo guía a la persona, lo debe guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero no a todo seminario. No, pero no estoy diciendo seminario, estoy diciendo estudiar teología. ¿Por qué? Porque si tú no tienes Leerla. una herramienta, un ejemplo. Si tú no sabes o no sabes interpretar ocupando una espiral hermenéutico, Cristian. ¿Ya? Por ejemplo, El Espíritu Santo no es capaz de explicarte. el gramatical histórico. No, el Espíritu Santo es capaz. Pero ¿cómo ha actuado el Espíritu Santo a través de las personas? Si imagínate esto. Hemos caricaturizado... ¿Cómo se hace una buena interpretación bíblica? Desde el texto, por lo menos desde la parte doctrinal ya siendo reformado o Ya, desde el evangélico, texto, protestante. ¿cierto? Para eso tengo que leer. Hay que leer, pero hay que saber dónde fue escrito, contextualizar. ¿Dónde Ya, fue escrito? sí. ¿Para quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? Pero eso lo las aprendemos en razones. el colegio desde primero básico. Pero hay personas que no lo saben aplicar al texto bíblico. Tampoco, tampoco el lenguaje bíblico. Ujú. Hay morfemas, hay aplicaciones, hay lenguaje figurado. Por supuesto. Pero esas las personas no lo saben interpretar comúnmente. Porque hacen una interpretación, por ejemplo, de las parábolas. No, O sea, lo que tú me estás diciendo es que Dios en su plan estaba que el hombre hiciera teología para poder entender su verdad. teología es solamente el conocimiento de Dios. Por eso. Pero Estudiar, ¿es necesario estudiar teología? Para- ¿Estudiar técnicas de interpretación para acercarnos al texto? Sí, porque ¿Es necesario? porque la mayoría Cuando de hablo las necesario es necesario. O sea, Mira, la mayoría... todos nuestros hermanos de la selva, lo siento, no van a, No, no lograr, estoy diciendo- no van a lograr profundizar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, Cristian, es que la mayoría de las veces cuando estas personas creen en el texto bíblico, la mayoría de las veces no tienen una fe sólida. No estoy, Entonces, no estoy hablando... Escúchame, mira, no estoy- estamos ahí. No, pero no estamos estoy- en el punto no. de que la teología No, no. es la única que te hace capaz de profundizar Pero sí- en el conocimiento Pero de si Dios. estamos hablando de conocer a Dios. Ya, po. Pero conocer a Dios no solamente la parte emocional, también es una parte racional. Absolutamente. Por Yo eso- no estamos discutiendo acerca de la capacidad de leer o la importancia de leer. Yo creo que hay que leer. Pero, por ejemplo... Yo creo que hay que estudiar. Ya. Pero no creo que sea necesaria la teología. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque más encima Pablo le dice a Timoteo, oye, esfuérzate. Estudien en el seminario. No, esfuérzate por ser un obrero aprobado ante Que Dios. usa bien la palabra de Y traza verdad, bien- correcto. Ya, ¿Y pero quién lo eso no estaba es diciendo? necesario. ¿Quién lo estaba diciendo? Pablo. Pablo. ¿Y Pablo quién era?
Pero Pablo es una elección personal, no estamos hablando de necesidades. No, Pablo estaba hablando de que él era un hombre preparado. Sí. Es más, después lo saca a relucir diciendo, oye, yo no soy cualquier persona. Y Yo fui Pedro, educado acá. Pedro era un hombre preparado No en su tuvo, contexto cultural. no estuvo 3 era. años con el mismo Dios. Sí, pues, pero no hizo la misma teología que hacía Pablo a los pies de los fariseos. Mucho más profunda incluso. Sí, por supuesto, pero no desde el intelecto. Ahí está el punto. No, pero recuerda, mira, aquí te equivocas. Ahí viste Recuerda, la teología. aquí viste la teología y la viviste, la viste, la palpaste. viste. Es más, fuiste discípulo, aprendiz De la quién? verdad. Del maestro, del rabí. Sí, de la verdad. Era Más estudiante que el con- rabí. Él no era solo un maestro, él era la verdad. Pero por Yo eso, vi. pero ¿quién era? Vimos. Pero Juan ¿quién era? dice, vimos. Pero ¿quién era? Toda la verdad. ¿Quién era realmente? ¿Quiénes eran los discípulos? Aprendices, gente que estudiaba con él. Volvemos al mismo punto. No es lo mismo hablar de estudio concienzudo de la palabra, academia, hacer academia, que leer la escritura y profundizar en forma personal. Sí, pero ahora, y aquí voy a un asunto bien práctico, Cristian. ¿Qué me dice a mí si mi interpretación es la correcta? Solo el Espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es que te va a guiar a toda verdad y a toda creo que justicia. El texto te lo va a leer. Yo creo que no. No te lo... Yo te voy a hacer una... Mira, te voy a una- contrarrestar con esto. Podemos Cristian. mezclar... No, pero Podemos mira, mezclar... espérame. Te voy a contrarrestar con esto. El texto bíblico, el texto bíblico, cuando los templarios leyeron que había que azotar a los niños contra la peña porque eran paganos, Sí. ¿qué hacían ellos? Aplicaban el texto bíblico de una manera errónea. Y el Espíritu Santo no Y estaba por, en ellos. y por lo, entonces, más, ¿no lo lo conocían? más seguro es que leían solo ese pasaje y no leían el pasaje que hay que amar al Pero prójimo. eso es teología. Ya, pues, pero, Eso es análisis. pero no es academia. No estamos cuestionando, no estamos cuestionando el análisis ni la lectura. Yo no estoy cuestionando eso. ¿Qué está, Yo estoy cuestionando la ¿Y academia. por qué estás cuestionando El- la academia? la mirada mucho más intelectual del evangelio. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones tuyas para criticar la Los academia? frutos de eso, así como tú me sacaste a los caballeros templarios, yo puedo sacar una cantidad impresionante de gente que se cree intelectualmente superior por el solo hecho de haber hecho academia teológica. Mira, yo con eso puedo concordar contigo, pero no concordar que toda la academia es así. Puede ser, yo no he dicho que toda es así. ¿Por qué? Porque Pero no mira, puedo plantear como una necesidad, lo necesario, lo vital. Mira, el en la vida del conocimiento desde la creyente. academia, que algo que las personas no han podido entender y no han podido captar, es que cuando tú tienes un conocimiento de Dios y vas ligándote a la teología, esta teología te tiene que llevar a ti a una profunda adoración y un profundo sentir Estoy de acuerdo. de que no eres Estoy de apto acuerdo. para esto. La teología de verdad y el estudio en los seminarios te dicen, si la teología no te lleva a adorar al Señor, oye, es fe efímera, es fe que se va a morir en cualquier Sí. momento. Pero pasa que comúnmente sucede que poner a la teología o el estudio teológico desde la academia versus la lectura como una necesidad, yo creo que ahí es donde yo difiero profundamente. O sea, no digo que no hay que hacerlo, yo lo hice, pero no encuentro que el creyente como discípulo debe pasar necesariamente por la academia. Yo creo que sí, ¿sabes por qué, Cristian? Mira, una de las cosas que... Es que si fuera así, Es que mira, cada creyente que ha pasado por la academia Cristian, daría fruto. No, Cristian, sí, porque mira, ahí podemos ver que hay personas... Estamos hablando de incluso- necesidad. Pero mira, estamos hablando que incluso personas ateas entran a la Por academia supuesto. bíblica para estudiar, pero no estoy hablando específicamente de eso, estoy hablando de que hay malas interpretaciones que se hacen incluso de los textos apocalípticos. Entonces, Las escuelas rabídicas en el tiempo contemporáneo de Jesús, ¿eran buenas o eran malas? Eran buenas. Pero había un problema Sí, de, pero no de podemos orgullo. Cristian, no muy podemos canalizar, fuerte. no podemos canalizar y no podemos meter a todas Pero estas tú me personas. dijiste que Pablo había dicho eso y Pablo tú lo planteaste como un ejemplo porque era un tipo que sabía Sí, mucho. pero no estoy hablando de la escuela de interpretación en su totalidad, porque tú planteas puntualmente una cosa. Las escuelas nos llevan a los estudiantes al orgullo, prácticamente, ¿cierto? No digo a todos, Pero la mayoría. digo a muchos. Sí, y yo no estoy en contra de lo que tú dices, Cristian. Estoy muy a favor de lo que dices, pero eso no es culpa de la academia. Eso es culpa de justamente la misma... ¿qué
qué? madurez del creyente. Puede ser, pero estamos en el punto, ¿el cristiano debe estudiar teología Sí. o solo debe leer la Biblia? No, yo creo que debe estudiar teología. Debe estudiar, aunque sea, mira, Cristian, aunque sea ramos tan simples como hermenéutica, solamente Pero- hacer una introducción a saber interpretar un texto bíblico. De ahí, si tú querés, te despegás y haces lo que quieres. ¿Cuál era la forma correcta, primitiva, de un análisis del texto? No era la ciencia hermenéutica, no era la ciencia del exégesis. Recuerda que la tradición judía tenía que ver con un tema de tradición oral y escrita, ¿cierto? Sí. Y era fuerte lo Sí, escrito, sí. pero también era fuerte lo oral. Ujú. Entonces, el purismo de la lectura y del conversar sobre este tema era más fuerte que lo que vino después con la hermenéutica o la exégesis, que son ciencias entre comillas, o formas o planteamientos más bien griegos. Sí. Yo no tengo problema con eso, pero yo digo, no puedo elevar la academia cristiana actual, ya que es como los institutos bíblicos, seminarios teológicos, a un punto de necesidad. Yo necesito comer para vivir. Yo no necesito ir a un instituto teológico para conocer a Dios. No, yo Ya, no estoy. ahí está mi punto. Sí, yo no estoy diciendo que justamente, Cristian, tú tienes que ir a un seminario bíblico para conocer a Dios. Tú puedes conocer y tener un encuentro real con el Señor y genuino. Sí, El punto está en que ese encuentro con el Señor sí. te va a llevar a ti a investigar en la Biblia y vas a decir, oye, pero yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Claro. Entonces, eso te va a llevar a buscar más y más y más. Y va a haber veces Ajá. que vas a quedar tan corto con el conocimiento que tú ya tienes que en la misma necesidad, esta misma necesidad de alimentarte te va a llevar a... A ver, es bien simple. Si yo soy una persona que tengo problemas de azúcar, Ujú. y me baja el azúcar. ¿Qué necesito? Azúcar para alimentarme y para nivelar, ¿cierto? Lo mismo podría ser la palabra. Es una analogía en base a una enfermedad, pero es una analogía que el creyente puede hacer. Yo creo sinceramente que hemos sobrevalorado el estudio teológico formal, porque obviamente concuerdo contigo con el hecho de que uno leyendo la escritura, indagando en ella, profundizando, pidiendo la guía de Dios, en el fondo está haciendo teología. Yo no lo cuestiono. Lo que yo cuestiono es la academia como un punto infranqueable que no puedes dejar de pasar en tu vida cristiana. Y yo creo que, ¿sabes por qué creo también que es bueno que pasen los estudiantes o quienes quieran entrar al instituto? Porque gracias a eso es que hoy día vemos iglesias a lo largo de todo el mundo con problemas tanto heréticos, teológicos, problemas morales, teológicos. ¿Cuáles son las escuelas la escuela más Pero purista espérame, déjame terminar. Déjame terminar. terminar. Problemas morales y éticos en Sí. cuanto a lo monetario y todo esto, el poder Correcto, adquisitivo. sí. ¿Y por qué? Porque son personas que no... Mira, primero tienen un encuentro real con el Señor, ya podríamos decirlo, no podríamos catalogar si es real o no. Ajá. Pero como la necesidad primaria es estudiar, cuando tú quieres ser por lo menos un ministro, debes formarte Sí. para formar a otros. Sí. Y si no te formas para formar a otros, Cristian, si Está no, mal, po. si no formas, deformas. Está mal. Por eso, Ahora, yo creo, y sinceramente, que el control de la iglesia está por sobre nuestras capacidades humanas, porque la teología no es otra cosa que una capacidad humana puesta al servicio de, ¿ya? La guía, sigo planteándola, que el único que abre la escritura en lo espiritual es Dios mismo, a través de su espíritu. yo ahí no lo niego. Sino simplemente es un libro o unos libros como cualquier otro. Yo no niego la Entonces, participación. a eso voy. Yo estoy diciendo, enfoquémonos en lo esencial. No digo que desde ahí no profundicemos, digo, enfoquémonos en lo esencial. Mira, sí. La lectura bíblica con un corazón humilde es suficiente. Lógico. Ya. Pero, vuelvo a decir, poner a la teología en un lugar que le compete a Dios, no estoy hablando de ser displicente con mi lectura bíblica. Estoy hablando de que lamentablemente los seminarios bíblicos no están dando el fruto. Ya, mira, te voy a dar un ejemplo. Hubieron un caso muy específico en Estados Unidos de gente que supuestamente tuvo un encuentro con Dios y que el Espíritu Santo las hablaba. Sí, claro. Y encerraron a gente en granero y las quemaron Sí, vivas sí, porque sí, el sí. Espíritu Santo dijo que venían Don tanto José tiempo. Smith también dijo lo mismo, entonces... Entonces, sí, está bien. Pero también vemos institutos teológicos que han hecho doctores en teología que hoy día son No. A ver, él no es doctor. en divinidad No, él... o en divinidades. No, mira. No, Aquí, sí. aquí, Sí, ahí están los no, títulos. yo no puedo decirte, no es así, porque obviamente hay gente que dice, soy experto en divinidad. A ver,
Dios permite que nosotros estudiemos lo que Él ha revelado solamente. Por supuesto. Y de ahí en más no somos expertos, somos Juan. eternos estudiantes de Él. Pedro, Juan y varios de los discípulos de Jesús no eran hombres letrados. No, Si bien su cultura le exigía un estándar mínimo del conocimiento de la escritura, recordemos pero todo después lo que tenemos pasa. escritos bíblicos como el de Lucas. Sí, claro, sí, sí. Ah, pero Lucas era distinto porque era un tipo más entregado a la academia. Tenemos los escritos de Pablo, que de ahí Pero depende- no son excluyentes los otros escritos. No estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que tienes razón, hay un equilibrio. Ah, bueno, pero no estamos hablando de la esencia. Y yo creo que, por ejemplo, voy a hacer un cuestionamiento complejo, ¿ah? Muy complejo. ¿Cuáles son las iglesias históricas más académicas que hay? Las presbiterianas reformadas Ya. ¿Y cuál es su y la católica. ¿Y cuál es su realidad espiritual hoy? Sin cuestionar en lo personal. Estoy hablando organizacionalmente. Cristian, me estás diciendo que las iglesias por haber estudiado se enfriaron. No estoy hablando que el espíritu edifica. Simplemente estoy diciendo que si lo que quieres es buscar fruto a través del estudio, claramente no está. Yo creo que sí. Porque el estudio, como te vuelvo a repetir, No, el estudio... no quiero decir quién fueron los primeros en que rompieron los patrones acerca de tener mujeres como obispo. Con todo el estudio que tienen en la cabeza. que No quiero plantearlo. A ver, espérame. ¿Que no pueda haber o que pueda haber? No quiero hablar acerca de quiénes fueron las organizaciones primarias que comenzaron ungiendo obispos. Mujeres. No quiero hablar acerca de las primeras organizaciones que están diciendo que pueden haber pastores gays. Pero espérame, tu base está diciendo que en tu base... No estoy cuestionando, estoy hablando de que el purismo que dice ser las organizaciones más... Pero espérame, profundas. déjame volver a lo que dijiste. Sí. Dijiste que está mal, entre las palabras que dice, está mal que haya ministra mujer, No dije ministro, dije obispos. obispo mujer. Sí. ¿Y por qué? Porque creo que está mal. Po. ¿Y cuál es tu base? Bíblicamente. Que no hay ninguna base. No existe tu base, solamente tú crees. No. Que no existe ninguna referencia bíblica para que así Bueno, no fuera. tú entiendes que cuando hay nombres en la Biblia o ejecuciones bíblicas, por ejemplo, en el caso de Priscila y Aquila, Ujú. cuando el hebreo o el escrito nombra primero a una persona, es la preponderancia en el asunto. Bajo ciertas circunstancias, Ya, no como en una el caso- norma. En el caso de Priscila y Aquila, Pablo No como está... una norma. En el caso de los conceptos, cuando había mujeres Espérame. predicando o Pero en el caso- gobernando, la era porque nombraba había primero. falta, ¿De por qué? necesidad. Pero había Habían otros, no Pero habían había. otros. una mujer. Sí, había. Estoy hablando Y de estoy que no es lo volviendo- mismo cuando no falta, cuando Pero- hay falta. Pero estoy volviendo al mismo tema. Había mujer. ¿No había mujeres discípulas del Señor? Sí, por supuesto, muchas. Ya. Creo que había un buen número, gran número. Y vuelvo a- le dio una preeminencia en muchos aspectos. Ya. Y incluso la revelación del Evangelio, de la salvación y la resurrección Sí. fue dada a las mujeres y no a los hombres. ¿Por qué? Hay un chiste muy bueno que lo cuenta un cura. Dice, se la dijeron a la mujer porque sabían que ella iba a Debe ser ayudar. más rápido que a llegar la noticia. Sí, probablemente sí. Ajá. Pero ¿por qué? Pero es interesante que ninguno de los autores bíblicos sea mujer. ¿Ah? ¿Ah? Que ninguno de los autores de ninguno de los libros bíblicos Sí, sea es interesante. Pero interesante ¿eh? lo que... Hablando de academia, digo yo, no sé. No, sí, es interesante, pero lo más interesante es que cuentan mucha historia de las mujeres que sí actuaron en Por son. supuesto, si yo no estoy rebajando Es más, el nombre de las la mujer. mujeres en este caso... Y no me pongas el énfasis donde no, corresponde la discusión espérame, el día de hoy. Espérame, déjame volver al tema. Y es más... Eso se llama salir jugando. No. Voy a entrar de nuevo en el tema, pero te voy a decir lo siguiente. Es necesario saber que fueron menos mujeres las que incurrieron en menos pecados que los hombres que están escritos en la Biblia. Puede ser, sí, claro. Menos. Sí, Entonces, si ponemos la preeminencia del hombre, perdón, estamos en duda. sí, Ya, y volviendo a lo que me dijiste. ya. Volviendo a lo que me dijiste, si es necesario o no, es necesario. Pero por supuesto, porque tú me estás diciendo, hablando de necesidad. La palabra Sí. necesidad es muy profunda. La palabra necesidad es casi vital. Hoy día la sociedad te está preguntando, Cristian, ¿por qué, para qué y por dónde? Sí. Incluso los estudiantes en las universidades están pensando más que dentro de las iglesias. Y lo que va a transformar nuestra generación es un estudio concienzudo científico. No acerca te de la estoy fe. diciendo que lo va a transformar, pero ¿sabes lo que va a producir? Va a producir que estos cuestionamientos que existen en la sociedad puedan ser respondidos de cierto modo. Porque, Claro, el resto, sí. porque el resto lo hace el Espíritu Santo y no podemos enajenar al Espíritu Yo lo Santo. pondría al revés. No. Yo creo que hay ciertas cosas que nosotros podemos Si el resolver, Espíritu nada más. Santo
ha dominado tu vida, va a ser Él quien va a actuar en son de tus palabras. Ajá. Y tu conocimiento va a ser utilizado, porque recuerda que el escrito bíblico, Dios no anuló a ninguno de los escritores, de los autores humanos. No anuló su forma, No, claro, sí. no anuló su idioma y no anuló Estilo, su cultura. nada. Vemos Sí, a Amós sí, diciéndole sí. a la reina o a la princesa o a la doncella, ustedes vacas de Basán. ¿Por qué decía esto? Sí, a mí me parece increíble, por ejemplo, que en la escritura del texto bíblico, de todos los libros que después fueron compactados, no hayan mayoritariamente personas profundamente estudiosas. Tú dices que no. Mayoritariamente. Isaías. Dije mayoritariamente. Isaías, Daniel, Jeremías, Ya. Nehemías. Ya, 4 de Samuel. 66, 5. Sigue. ¿Sí? Moisés. David. Ya. Porque después David no fue solamente un rey pastor. No, vamos a dejar a David, por favor. Ya. David no. Ah, David no. no, Sácalo, David no. sácalo Ya. al lado. Saquemos a David. Sí. Ya, David no. David no, Sí. no quiere nada con la teología. Sí. No. No dije que no quiere nada con la... Y uno puede hacer teología sin academia. Cada teólogo ha hecho teología sin academia. No. Yo creo que no sabes por qué, Cristian. Porque este libre pensar, este libre... Mira, yo te lo voy a decir. Hoy día hay buena cantidad de información hoy día en el mundo. Está lleno, repleto. Pero Vivimos ¿cómo la canalizas? En la mega información. pero ¿cómo lo canalizas? Da lo mismo. Tenemos muchos seminarios Pero bíblicos. doctrinalmente. ¿Tenemos muchos seminarios bíblicos o no? Muchos. Sí. Online, gratuitos, pagados, de buen nivel y de mal nivel. Hoy día la oportunidad de acceso al conocimiento bíblico es infinitamente Sí. mejor que en cualquier otra época de Sí. la humanidad, ¿cierto? Correcto. Los avances de la obra de Dios no son gracias a las academias. Yo creo, mira, Cristian, yo no, en ese punto, como en otros, no estoy en desacuerdo contigo. Fundamentalmente, sí creo que aporta. Yo Lógico. nunca he cuestionado que aporta. Yo nunca he cuestionado que un pastor, un ministro debe profundizar en la escritura. No. Y que debe ir a la academia, pues, sería ridículo que yo lo dijera que yo fui. Entonces, si yo fui, ¿cómo puedo decir? No, está bien, vaya a la academia. Pero hablar de necesidad, Yo creo que lo sí. cuestiono. Lo cuestiono profundamente. Mira, ya que tú fuiste Ujú. y te enseñaron a hacer teología, porque una cosa es teología... Y me desenseñaron también algunas cosas. ¿Ah? Y sí, y te tienes enseñanzas, te sacan esa enseñanza, y sí, es verdad, pero te ayudan mucho a enrielar justamente tus doctrinas, tus Ajá, bases fundamentales. En decir un ejemplo, yo nunca escuché en la academia decir, no, Cristo no es Dios, ¿Ya? que es la verdad fundamental para el creyente. Sí. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Padre eterno es Dios, es la divinidad completa. Pero sí escuché otras cosas como decir, por ahí, no sé, existe la diosa madre, por ahí que algunos tergiversan. O sea, está bien, Dios no es hombre para decir que es padre y no puede dejar de ser madre. Dios De es hecho, Dios. Dios no es padre ni tampoco es hijo. No, porque es Dios. Sí. ¿Me Es entiendes? una figura humana para acercarnos Es un a una antropomorfismo, verdad. un Sí. antropomorfismo. Lo Sí. que nosotros expresamos hacia, ok, sí. lo entendemos. Pero de esas verdades que salen o que toman personas que estudian libremente teología, son las que empiezan a entorpecer. Pablo les decía a Timoteo, cuídate de los falsos maestros. Y los falsos maestros no eran personas que estuvieran afuera. Los falsos maestros eran personas que venían con ideas judaizantes a la iglesia y empezaban a implementar sus doctrinas dentro. Sí. Entonces Pablo le dice, cuídate, estudia, escudriña, Sí. ocupa Pero- las herramientas que te entregamos. Pero vuelvo a decir, la discusión hoy día tiene que ver con que si es necesario o es suficiente que un creyente con la fe, la oración y la Biblia pueda leer lo suficiente como para poder ser No, guiado. mira, está también este texto. Por eso te digo que no es suficiente la fe. O sea, la fe es suficiente. Entonces, por ejemplo, hay, Espérame. hay hermanos que nunca van a poder alcanzar este conocimiento, entonces nunca van a poder profundizar acerca No, de mira, Dios. mira, es que textualmente, Cristian, textualmente, no podemos, un ejemplo, la iglesia hoy día están pegadas con la Reina Valera 1960 y la exaltan a lo máximo, ¿Ya? ¿cierto? A mí me gusta otra, pero... A mí me gusta la nueva traducción viviente. ¿Ya? Ah, no, pues es mundana. Ya. La nueva traducción. La idea es molestarte, hermano. No, sí, sí lo. Pero escúchame. Y toman textual cuando cuando la Biblia dice
que la mujer no se vista como hombre, Sí, sí. cuando el texto está apuntando a que se sienta como hombre. Ujú. Y la mujer en las iglesias no se puede vestir con pantalones porque es mundana, es una ramera. Sí, claro, yo encuentro que eso son exageraciones muy demasiado básicas. Pero Cristian, a eso voy. A eso voy, Muy necesariamente. Sí sé básicas, que porque son si fuera así, los hombres deberían vestirse con vestido, porque se ocupan túnica. pero escúchame, pero mira a lo que ha llegado esa interpretación. ¿A qué? A que las mujeres sean tratadas como prostitutas, como Ujú. rameras Sí. y como hijas del diablo, producto de que ocupen pantalones. Sí, Sí. será básica, pero son doctrinas que pastores, pseudo pastores dicen el día de hoy. Esta es la sana doctrina. Y esa es la paja que va a ser cortada, po. Ni un problema. Y eso van a pagar van a pagar en Pero en cuota. estos momentos, ¿qué están haciendo? Haciéndolo mal, No, horrible. llevando a gente Sí. ciega, Sí. guiada por otros ciegos. Pero también vemos a la gente estudiosa, porque no es que juguemos al empate, pero a la gente estudiosa jugando al empate. poniendo una cantidad de reglas No, insoportables. mira. Y ese es otro Insoportables. problema. Yo no estoy diciendo. O poniéndose en una superioridad intelectual Es por que sobre no, los demás. es que el creyente, por sin eso te- decirlo, te hablan acerca de que tienen Es más que, revelación mira, de Dios que tú mismo. el creyente verdadero, la persona que ha Y sido. están tomando mate con tatuajes, nada. No, Teólogo Walk. Mira, no, de los tatuajes no hablemos, vamos a hablar en otro momento, pero de los tatuajes no hablemos. Ok. Pero, a lo que sí voy, a que. Me van a golpear con lo que acaba de decir. Pero, date cuenta de esto, que la teología, cuando tú entre más conoces a la teología o al Señor a través del conocimiento estructurado y sistemático, esto te debe llevar a una profunda devoción y una profunda dependencia. Y entonces, ¿por qué tanto estudioso no tiene devoción? Porque no han Entonces, conocido al Señor. entonces no es lo que te lleva No, a... ¿sabes lo que pasa, Cristian? Es que muchas veces entramos al instituto bíblico pensando en que ahí nos convertiremos, ahí seremos restaurados, reformados. No, Yo creo que el que entra al Instituto Bíblico quiere Es porque aprender ya has acerca sido. de Dios. Claro, pero no es así, po. pero no es No culpa es de así, o sea... vuelvo a decir, no es hay- culpa de o los sea, institutos. A ver, si hiciéramos un estudio así profundo, ya que les gustan los de los institutos hacer estudios profundos, hagan estudios de estadísticos de cuántos ministros egresados de los institutos bíblicos hoy día están sirviendo en el ministerio. Conozco a muchos. Sí, pero no es la mayoría. Entonces, si no es la mayoría, no es consecuencia lógica el hecho que el estudio te profundice en tu fe. Entonces veamos a cuántos. No es espera. la única forma de profundizar, a eso voy yo. Ya, pero Entonces, mira, respóndeme esto. Entonces veamos también y cuantifiquemos cuántos pastores o ministros han estado de verdad haciendo hincapié en doctrinas falsas sin entender lo que están hablando ya, y han pero sí, llevado, hablemos de lo- y hablemos han de- llevado, espérame, y han llevado a gente al suicidio, ya, han llevado a gente Sí. al homicidio. lo mismo que lo otro. Entonces no podemos jugar a la regla del empate. Si no estoy jugando No te estoy diciendo que tú Yo estás jugando. lo único que estoy diciendo es que no podemos tratar como súper necesario el estudio académico de teología versus la lectura bíblica guiada por el Espíritu y la profundización Ahora mira, de la espérame, fe. pero si tú me preguntas si todo está... Es más, te aseguro que hay muchos estudiantes de teología que ni siquiera oran. Pero mira, es que es simple, Cristian. Mira, tienes que ver esto. Tienes que Saludos ver para esto. todos mis amigos del seminario. ¿Estás preparado para estudiar teología? Entonces, sí es segmentante. Pero es que Ya, pues entonces no es fundamental. no, escúchame, los segmentantes No es pa' todo, no es pa' todo. escúchame, los segmentantes saben que está, Cristian. La teología es para todos. Pero tu madurez, tu grado de madurez te va a llevar a decir, "Oye, ¿sabes qué? No estoy apto todavía para estudiar." Sí, puede ser. Entonces, yo estoy muy de acuerdo. ¿Cómo vas a llegar a estar apto para estudiar? A través de la lectura bíblica tranquila, la vida devocional, No, yo, por ejemplo, la guía del espíritu. Yo, por el ejemplo, soy contexto. muy consciente Eso de que es las más personas tienen que ser esencial guiadas. que la lectura académica. Yo creo que las personas tienen que ser guiadas hacia... ¿Por qué? Porque si en una iglesia tú solamente dejas a las personas que lean la Biblia, oren y dale nomás. porque el Entonces Espíritu sacamos Santo te- Juan 16:13 que dice que el Espíritu nos va a guiar a la verdad. No estoy diciendo lo contrario. ¿Ya? Estoy diciendo que el Espíritu sí nos puede llevar. Pero muchas veces recuerda... Sí, nos puede llegar, ojo, ¿ah? Mira, Es posible, quizás, tal vez. pero condicionante. escúchame a lo que voy. Dale. No estoy diciendo quizás, como dijiste. Estoy diciendo, sí, el Espíritu Santo nos lleva. correcto. Pero muchas veces nuestros pensamientos, corrompidos ya, Sí. prejuiciados, porque cuando nos acercamos al texto, prejuiciándolo, diciendo, no, esto quiere decir, cometemos el error de torcer. ¿Por el qué te texto. tienes que poner en el lado de lo indefendible?
Si el Espíritu es suficiente. No. Oye, Lutero, con toda su capacidad teológica, con todo su contexto y con los reformadores, al enfrentarse en forma básica de nuevo al texto, es que descubrieron la verdad. Lutero, ¿quién era Lutero? Ya, pero por eso te digo. No, Cristian, ¿quién era Lutero? Ya. Lutero no era un lector El único, bíblico. ya, en ese contexto de Lutero, donde había mucho pensamiento crítico acotado, recordemos que la Iglesia Católica era la única que tenía acceso al conocimiento profundo. Pero ¿ya? volvamos a decir quién era Lutero. Vuelvo a decir, encontró la verdad a través del estudio profundo, concienzudo, porque no era el único que estaba en esa condición. Había muchos Los pre-reformadores, contemporáneos. como Rico Zwingli también llegó a los mismos Había términos. muchos contemporáneos de él. La mayoría no llegó a ese conocimiento porque ya lo ejercían ese estudio. Pero la mayoría no llegó a ese punto. Pero, Cristian, estamos hablando de Tuvo que Lutero. releer el Por eso, texto pero de una forma profunda, por sincera, eso- saltándose Por eso es que la desde teología ahí, humana. pero desde ahí desprende esta forma de hacer exégesis y hermenéutica. ¿Cómo? ¿Cómo es? Contextualizando el gramatical histórico que le llamamos. Ya, ¿qué quiere pero escribir? eso se hacía, solo que la tradición estaba por sobre el conocimiento. Estaba en fondo presionado por las lucas, esa es la Pero cuestión. entonces, no es que el Dinero, perdón. y no es que el Espíritu Santo antes no actuaba. Por Sí, supuesto que no. actuaba, pero a lo que voy, Cristian, pero Lutero ya era una persona que había estudiado. Sí, pero a raíz de su estudio no fue lo que lo hizo libre en el fondo. Como que no. Entonces todos Pero los sí. demás contemporáneos deberían haber sido Pero- libres y le cuestionaron todo. Pero si es lógico que le iban a ¿Qué es cuestionar. lo que lo hizo libre? ¿La técnica No, o, lo que o la encontró. influencia del Espíritu sobre él? Lo que encontró a través de la iluminación del Espíritu Santo en la palabra. Correcto. Pero correcto. ojo, Ese texto tiene que haber sido explicado miles de veces Pero, en la lógicamente- teología católica y nadie lo vio. ¿pero por qué? Porque su forma de hacer hermenéutica es totalmente. Ya. Entonces la revelación viene por la ciencia correcta. No la estoy hablando de que la interpretación revelación sea. No estoy hablando de que la bíblica, revelación viene a correcta. través de la No, iluminación Cristian, del Espíritu. no, mira, te estás equivocando en eso. Porque no estoy diciendo que la revelación es cuando Ajá. uno hace análisis correcto solamente. Porque hay momentos en que tú no. Te doy un ejemplo. Hay personas que pueden estar estudiando, leyendo, y para ellos es un texto más. Ajá. Pero para el creyente que dice depender del Espíritu Santo, puede haber una palabra en el texto bíblico que tú no entendías, es iluminada, racionalizada, y tú puedes terminar llorando Yo y alabando creo- al Señor, Yo producto creo que de la iluminación. teología como una ciencia de estudio acerca del pensamiento y doctrina de Dios es una herramienta poderosa. Ese es mi pensamiento. Pero si todos Pero no hacemos es teología, fundamental. Cristian, todos hacemos Por teología. supuesto, incluso el pastor que tira agüita. El que hace llover radio. No sé. El que hace llover oro. Mira. Todos hacen teología. Todos hacen teología. el problema Toman está- el texto, hacen su pensamiento desviado de la verdad. Es teología Pero me humana. estás dando en el punto. Y me Teología. estás dando la razón en lo que Sí, dije. pero yo estoy hablando Si acerca no lo, del estudio no, si no lo en la canalizamos, academia. por eso, si no lo canalizamos, Ya. llegamos a escupir agüita, a tirar saliva en la boquita de la Hay gente hermanita. que son doctores en teología y no oran nunca en su vida. Entonces, Bueno, si fuera la ciencia bueno, el problema es de la que ellos. los libera, El entonces problema sería liberador no, la Cristian, teología. el problema es de aquellos que no oran. Correcto. El problema está en Pero si tú me estás diciendo que Pero a que través de no, un pues la buen academia no te análisis bíblico Cristian, la y academia te va a guiar No, a la no. verdad. No. La academia no te Vamos está mal. llevando. La academia, por eso te digo, hay personas que están preparadas, aptas psicológica y mentalmente para estudiar y otras que no. ¿Por qué? Porque aquel que se envanece del conocimiento Ajá, no ha conocido ajá. al Señor. Que es más importante una vida devocional profunda de obediencia a Dios que un estudio académico bíblico. Yo creo que es el equilibrio de las dos cosas. No puede ser una enajenar ¿Puede a la el otra. creyente vivir sin vida devocional? No, nunca. ¿Puede el creyente vivir sin academia? Oh, qué buena pregunta. Oh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Las academias antes no existían, pero No sí. hay un chan chan. Pero escúchame, No, las academias antes no existían, pero sí existía la teología y el estudio profundo acerca de Dios. Siempre ha existido la Ya, teología. desde pero, que ¿y a vemos qué texto. llevaron? ¿Y a qué llevaron? Yo encuentro que es una genial herramienta. ¿De Pero no equivocarse? es fundamental. Pero equivocarse era No, como la generar- teología es una genial herramienta porque Dios nos quedó con la capacidad de racionalizar, de pensar, Sí, de analizar, de criticar. Sí. Y Entonces, dice, entonces, ¿cómo lo innumerables ocupamos? veces dice,
que escudriñemos el texto para que no seamos confundidos. Es Yo más, estoy de acuerdo. es más, el mismo Señor interpretó en el templo un mensaje de Isaías. Yo creo que ningún teólogo que no lleve una vida profunda de obediencia devocional, lectura, oración, fruto de Dios en su vida, va a llegar al conocimiento de la verdad. Ninguno. Mira, yo puedo concordar con eso contigo, pero no todos, Cristian. Por eso no es fundamental. Pero te estoy diciendo que no todos, porque tú estás fundamentalizando en que y conoces a muchos o todos los que han estudiado teología, se envanecen o son orgullosos. ¿Sí? Y Y no eso, es así. como tú dices, Pero eso no a es lo así. mejor nace de un corazón que ya estaba desviado y que no ha querido ser tratado por Dios. Entonces, Y después profundizó con una herramienta vana, Entonces el Espíritu Santo- no entonces- mundana, humana, ya, y se entonces- dejó guiar nomás. pero entonces el Espíritu Santo no estuvo guiándolo en un principio. Puede ser, pues. Entonces el Por eso Espíritu digo, Santo se equivocó. Cuestión, ¿por qué? Porque tú me dijiste El que... Espíritu Santo nos guía, no nos agarra patada y nos lleva adentro. No, pero tú me dijiste que en un principio me dijiste, la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a conocer la fe y conocer por la verdad. supuesto, sí, Entonces pues. no conoció la verdad. Es suficiente, la guía del Espíritu Santo. Pero hay gente que se resiste a eso. Entonces no Por son eso creyentes. digo, seguramente. Y si no son creyentes, ¿por qué deberían estudiar la Biblia? Lo mismo me pregunto. Por eso te estoy diciendo Digo yo que no todos están puede- preparados para co- estudiar. mira, hemos llegado a concordancias prácticas como no puede cualquier creyente estudiar teología en la academia porque requiere un grado mínimo de madurez. Sí. Ya. Y entender ciertas cosas porque si no se los va a llevar el mar inmenso del tema. Llegamos al acuerdo básico del hecho de que cada creyente debe ser maduro, por lo menos un grado mínimo, para entender que el texto está al servicio de la obra de Dios y no el texto, lamentablemente, desde la letra desde la tinta, por decirlo ¿La así, letra del mata? espíritu. No me mezcles textos raros. Pero la letra mata, fuera entonces. contexto, hermano, fuera contexto. Pero respóndeme, la letra Pero mata. la letra mató en algún momento. La letra muerta de la ley Ah, mató. pero- Mató. pero- ¿O no mató? Pero, Estaba muerta. pero si eso De- es lo que dice el texto. Eso ¿Pero voy. qué dice la gente hoy día? Sí. Estudiar teología te No, mata pero el ese es espíritu. un análisis malo que lo aprendí en la academia y por eso yo creo que la academia no. Dile la verdad, Cristian. No. La verdad para mí es que el conocimiento de Dios, el fundamental, el basal, el necesario que me llevó a los pies de Cristo, fue en boca de gente que no tenía tanto conocimiento. Significa lo siguiente, que la palabra por sí sola, con la obra del Espíritu en medio de nuestros tiempos, tiene el poder de transformar, comunicar la verdad por sí sola. ¿Ah? Pablo decía, no vaya a ser que yo, haciendo todo el trabajo, voy a perder mi alma. Lo que estaba tratando de decir que no pierda la esencia de cuidar mi vida en Dios primero, antes que Mira, la obra, el estudio. Sí, yo concuerdo con eso porque hay gente en lugares muy escondidos del mundo Sí. que quizás tienen una Biblia y con eso hacen todo. Y no digo que el Espíritu Santo no lo haya llevado a esto. Sí, es correcto. Porque muchas veces hemos sido nosotros tocados por personas, hablado, que el Señor ha usado, ha hablado a través de Sí. ellos para hablarnos a nosotros y hemos sido personas que nos hemos renovado conforme a la palabra que se nos ha entregado por medio del Señor. Pero, Cristian, si estas personas tienen la posibilidad de hacerlo, como tú dijiste, hay millones de seminarios, ¿por qué no lo podemos hacer o no debemos Sí, lo hacerlo? pueden hacer, pero Porque antiguamente tampoco, el- en la antigüedad no habían seminarios, no había academia, porque estaban siendo perseguidos. El perder el foco de lo esencial es lo que nos ha llevado para uno o para otro lado. Ya tanto para el egocentrismo y superioridad intelectual Sí. de algunos, Sí. como la manipulación mañosa Y engañosa de otros. Y engañosa del texto que nos lleva a otros lugares. Esencialmente y basalmente debemos confiar en la guianza del Espíritu, que debe haber oración de por medio, oración sincera y humilde, y debe haber ¿cómo se llama eso? Una disciplina de lectura y abrirnos. Es decir, Pero- cuando el texto no. Y ahí es donde deben hacer, quizás, yo opino lo mismo que tú, el deseo sincero de decir, estoy llegando a límites de mi lectura donde se me está escapando un montón de cosas que también por orgullo a lo mejor interpreto mal para no quedar de ignorante. Por eso. El orgullo es un tema Y humano, no y mira, un tema de Dios. cuando nosotros nos enfrentamos y nos
enfrentamos a la luz de la palabra, lo único que vemos reflejado en este espejo, digámoslo así, es que somos pecadores y necesitamos de Cristo. Por supuesto. Por lo tanto, el estudio de teología o el estudio bíblico siempre va a llevar al creyente a una total dependencia y adoración a Dios. Sí. Adoración a Dios. Cuando tú veas, y ustedes que van a estar en casa viendo este video con nosotros y hablando con nosotros y comentando con nosotros, cuando ustedes vean o veamos a personas teólogas como no, que no adoran al Señor y su vida no es un reflejo del carácter de Cristo, pueden cuestionar. Diga que no le sirvió de nada el estudio de nada. Y personas que no han estudiado, hay que decirle, por favor. Y algunos que Trata andan de en el espíritu sin leer nada o malinterpretando, también dígale que no le sirvió de Mira, nada su hay su personas. devoción mentirosa. Mira, lo autodidacta, Cristian, y lo podemos ver en Centroamérica, que es de apellido de Font. La cuadridimensión. La cuadridimensión de Dios. Este pseudoanálisis diciendo que. Este Dios previo. Sí, este Dios el previo, Elohim, el Elohim, el Elohim que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu. es una mala y vaga interpretación que se ha hecho. El Elohim es un atributo desde nuestra cosmovisión hacia Dios. Yo creo que ni siquiera llegó a vago. O sea, es como esa persona, yo no sé dónde estudió. Es que por eso son si es que autodidactas. Y si es que estudió. Por eso son autodidactas. No, pero Cristian. autodidactas que hablan seminarios. Y donde hoy día la gente se está nutriendo. Mira, ese es otro problema. Yo creo. Por ejemplo, mira, nosotros. Lo básico es tener un encuentro con Cristo. Lo primero, desde el arrepentimiento, eso es lo primero. O sea, pero eso es lógico. yo me arrepiento porque tengo un problema grave con Dios, que es el pecado. Y Pero asumo y me alcanzo, por la fe, por el oír la palabra de Dios, en boca de quien sea. Escuchar la palabra de Dios y la obra del Espíritu en mí hace el arrepentimiento y yo me vuelco a Dios en perdón. Eso es lo primero. Segundo, empiece a orar porque yo creo y tengo la confianza en Dios que si usted le busca lo va a encontrar. Y tercero, tiene que comenzar a leer la Biblia tranquilamente. Tranquilito, en forma lo más... Sí, pero... Pero no me quiten la base. Vamos a empezar de nuevo. Esto es el comienzo, vos, Cristian. Pero ese es el comienzo. Sí, pero es el comienzo. Sin ese comienzo, sin ese tiempo tranquilo de las primeras obras, tu academia no sirve de nada más que juntar cartones feos en tu muralla. Además son feos los cartones, licuados. Mira. El enfrentarnos al texto bíblico, como recién Y todos decía, con barba más encima. no puede ser. No puede ser. Moda, o sea, hasta para eso son moda. Mira, yo mi barba, por ejemplo, mi barbita, pero ¿por qué no porque mira, ¿Ah? dijo con barba, yo mi barbita soñaba. Abajo teólogo, dice ahí en el GC. No, soy estudiante de teología eterna. Correcto, José. Mira, yo mi barbita desde niño quería y soñaba con mi barbita. Y cuando entré al instituto me di cuenta que ese era el camino. No, en el Ahí instituto, me lancé. no, en el instituto la tenía mucho más Abultada y larga. Y sí, y preferí después con el tiempo rebajarla. No, y después le empiezan a echar. La cuida, si la cuida. No, si yo me echo aceite. Ok, Ya, bueno, el asunto, volviendo al tema, Cristian. yo también. No podemos dejar exclusivamente, porque mira, el trabajo del Espíritu Santo es único, no podemos decir, no alcanza, es suficiente. Escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que encontré la vida eterna. Pero, lleno de proverbios. Pero mira, compra sabiduría. Ya, pero proverbios ¿qué son? Obvio, es conocimiento puro. Pero pensamientos de quién es? Del hombre acerca de Dios. Y, no siempre, pero hay la gran mayoría son así, pero tampoco la gente común y cualquiera que no haya estudiado sabe leerlos. Por ejemplo, los salmos tienen una forma de escritura que para eso estaba el menorá. Es muy normado el salmo. Hay diferentes tipos de salmos. Entonces, Cristian, si no nos acercamos a estas formas de lectura... Amigo, estoy de acuerdo. Mucho. Pero ¿cómo lo van a saber la gente que no ha estudiado? ¿Y cómo irán si no alguien les predique? Pero por eso, entonces, ¿cómo las personas van a saber que el salmo no se lee
no se lee de correlativo. Nuestro error es que nos saltamos la primera etapa, hermano. Pasamos literalmente de Cristo salva a entrar al ministerio sin llevar una vida devocional potente en Dios que nos afirme nuestra fe. Entonces, yo digo sinceramente que hoy día en la era de la mega información, no sé, atoramiento de información, estamos vueltos locos por tratar de encontrar a Dios cuando es simple encontrarlo, la verdad. Y cuando yo me encuentro con tropiezos en el camino, o empieza con preguntas, ¿por qué pasa esto y por qué no pasa? Bueno, tengo que en esa devoción a Dios decir, quiero profundizar en la verdad. Y ahí digo, un instituto muy buen, Pero, una buena pero, herramienta para mi profundización de la fe. pero ¿cuándo dijiste eso? ¿Cuándo maduraste? Entonces me das la razón en el punto que dijiste tú mismo. Uno mismo entiende que no está preparado para o no tiene Ya. la necesidad Y de, ahí estoy diciendo que no es para todos la teología. pero debería ser para todos. En mi Ojalá, planteamiento. ojalá si hubiera una madurez, todos tuvieran la posibilidad de profundizar en el texto. Pero amigo, eso es lo que estoy diciendo. Todos deberíamos Deberíamos, estudiar, pero no es una necesidad fundamental. pero va a ser una necesidad conforme vamos creciendo, Cristian. Aquel que diga que no, Va a tener que borrar el texto que dice que en los postreros tiempos muchos se amontonarán en maestros que le van a explicar lo que ellos quieren oír simplemente. pero ¿y cómo lo Malos filtras? maestros, por supuesto que sí. Recién dije cómo Horribles lo- maestros. Y maestros porque saben. Pero saben. recién dijimos Es cómo terrible podríamos cuando un filtrar. doctor en teología ocupa la palabra mal. Ahí la carga va a ser factura en Es cuota. que Y por eso, ¿es para él o para las personas que lo escucharon? para él primero y para quienes siguieran su conocimiento. Lógicamente, Sí. lógicamente. Y a eso es lo que voy, Cristian. Es que nosotros estamos llamados a escudriñar y a estudiar y a poder, cuando tenemos las posibilidades de hacerlo, por favor, háganlo. Por Estudiemos. supuesto, sí. Y un estudiante, mira, yo conversaba esto el otro día con Fran y le decía, Fran, conversábamos, le decía, Fran, yo creo que no hay ningún teólogo Ujú. ya formado. Me dice, ¿cómo? No. Un estudiante de teología muere siendo estudiante de teología. Porque la teología es solamente acercamiento hacia Dios. No, claro, la propuesta de acercamiento de un Dios infinito. No podemos conocerlo más de lo que Ahora, Él cada permite. creyente que se encuentra con Dios le pasa lo mismo. O sea, seas un teólogo o no, o un estudiante de teología, le pasa que es inconmensurable el conocimiento de Dios. O sea, vas a ir detrás de Él, vas a ir, no vas a parar. Sí. No puedes entenderlo todo. No nos va a alcanzar ni el tiempo, ni la cabeza, ni los Es conocimientos. más, mira, yo conversando con personas cristianas que no sé, me hacen cuestionamiento, preguntas, yo trato de explicarle de forma breve, concisa y un poco, podríamos decir, Cristian, un poco vaga, de forma vaga, pero no, ¿para qué? Para que esta persona que me está pidiendo algún tipo de explicación pueda entenderme. Porque lógicamente cuando tú o yo hemos estudiado, indudablemente queremos explicarle todo como lo hemos quizás aprendido. Ujú. Pero las personas tienen su conocimiento cerrado a las escrituras. No han leído nunca quizás una Biblia o la han leído y la han leído mal. Producto de eso es que podemos entorpecer más que ayudar. Producto de eso Y es ahí que... cuando Jesús dijo lo de la paja y el trigo, no es que él haya diseñado que la paja fuera buena para el crecimiento del trigo. No, no, no. Yo creo que hay cosas inevitables en el proceso humano, pero que Dios es suficiente sobre eso y va a lograrlo. Pero nosotros nos entrampamos humanamente en el orgullo, en la ignorancia, abrazamos Sí. la ignorancia Sí. por miedo a las organizaciones, por miedo a mi papá, por miedo a mi pastor, Sí. por miedo a frases como lo que acaba de decir, que el espíritu mate, el espíritu... Es más, o mira, sea, la letra mate, el espíritu mira, edifica. hay iglesias, perdón que lo diga, hay iglesias que cierran las puertas al conocimiento de sus hermanos. En los seminarios, todos los seminarios que conozco, a todos se les pide, es más, en Hikma, que el seminario donde nosotros estudiamos en nuestra iglesia, los dejo invitados a todos, búsquenlo online. Y en Hikma, ¿qué se hace? Se le pide carta de autorización pastoral. Ujú. Y en seminarios como acá en Chile, Centro de Estudios Teológicos, la Asamblea de Dios, y ¿Puedo ven preguntar por qué? porque tienen el creyente. Primero, se supone que cuando tú estás en una iglesia o entidad religiosa, estás sujeto a las doctrinas que se predican ahí.
¿Ya? Y si no tiene la autorización pastoral, Aunque ¿qué pasa si alguien está en una iglesia donde tiene problemas doctrinales profundos y terribles, pero nace en él el anhelo de crecer en la verdad y se acerca a un mira, instituto bíblico? yo ¿Qué tuve un hacemos? compañero, ¿Lo desechamos? No, Aquí no queremos gente No. que cambie desde su error. no. Es que ese es el punto. Es solamente para tener el resguardo de que se le pidió quizás la carta pastoral. ¿Por qué? Porque No va a enojarse el hereje de su pastor. porque conozco los casos de acá en Chile, un programa televisado hace muchos años, Guau. los días sábados. ¿Ya? Los días ¿Ya? sábados. Ok. No, Siga nomás en su el pastor postura. que tenía a un chico que fue compañero mío, ¿Ya? él quería estudiar y tenía el anhelo de estudiar porque sentía que habían cositas como que no concordaban. ¿Ya? Y él no lo dejó estudiar y no firmó su carta. Bien, pues. No, él fue y estudió igual. ¿Sabes lo que le enseñaron? ¿Y el Espérame. instituto cómo lo dejó entrar? ¿Por qué? Porque en este caso, prima la necesidad que él tiene de Dios más que la necesidad doctrinal que pueda tener su pastor. Por supuesto, o sea, pero por supuesto. Es la necesidad de Dios. Por supuesto. Entonces, cuando llegó el momento de que mi compañero levanta la mano y dice, ¿yo puedo refutarle esto a mi pastor? No. Si él te pregunta, le respondes. Si él no te pregunta, no te da la oportunidad de conversar, tú no estás, le dijeron, tú no estás para ir y corregir a tu pastor. Si no estás cómodo en ese lugar, habla con él, pide cartas para poder retirarte y llevar la carta donde tú vas, que te recomiende. Y si no le da la carta también se puede ir, ¿cierto? Y si no, te vas también. O sea, probablemente no le dieron la carta. Lo más seguro. Le dieron un libro en la cabeza. Lo más probable es que no le hayan dado la carta. Pero ¿qué pasó? Esta necesidad lo llevó a buscar. Sí, lo entiendo. Perfecto, lo entiendo. Ese proceso lo entiendo. No hay estudio concienzudo si primero no hay un amor por esa búsqueda. O sea, debe haber pasión por esa búsqueda. Deben haber preguntas. Deben haber preguntas como un niño. Quiero saber más, quiero comerme el mundo, quiero conocer más de Dios. Y buscaré la forma de conocerlo a través de la palabra y también la vida devocional, la vida de iglesia. Querré pasar mucho tiempo en la comunidad, querré obedecer lo que entiendo de la escritura y querré profundizar lo que no sé. Y para eso un instituto bíblico es fundamental en el desarrollo del creyente. Yo estoy de acuerdo, pero no es esencial. Hoy día estamos aquí en Fe Sin Filtros Yo digo que hablando sí. del cristianismo, del cristiano debe estudiar teología o solo leer la Biblia. Y hemos llegado a la conclusión De que sí. que el cristiano no Sí, necesariamente debe ir a un Sí. instituto bíblico, No, sí necesita. pero sí necesariamente Sí, debe necesita. llevar una vida devocional, No, de oración, si- de si entrega, esta persona de no está- búsqueda. si esta persona no, de verdad, si esta persona no entiende las doctrinas básicas de la Biblia, ¿Ya? que es la salvación de Cristo por nuestros pecados, Ajá. ni siquiera por otra cosa. Pero eso lo puedes saber sin un instituto teológico. Cristian, hay personas que pasan la vida en la Ese iglesia otro leyendo el cu- texto ese- bíblico ese y no es o- comprende el sacrificio ese de es otro Cristo. cuento. Y no comprende ni siquiera por qué toma Santa Cena. Ese es otro cuento. Imagínate, no, es que no puedo tomar Santa Cena porque estoy Yo en sí pecado. creo que la iglesia cristiana es ignorante. Yo sí lo creo. Pero entonces, Creo que el 95% de la iglesia no tiene idea de lo que cree. entonces con eso me está diciendo, y probablemente esta iglesia... Pero no sí es hace por falta de devocional, instituto sí bíblico. oran. No es por falta de instituto No, bíblico. no, Es no. por falta de conocimiento bíblico. Pero Lea y la va a falta- entender. pero si Lea y son va a personas entender. que leen la Biblia. Si no la pero no la leen, entienden. la abren el domingo No. donde su pastor le dice que la abre Bueno. y lee 3 versículos que su pastor le dice que tiene que leer. Pero entonces, ¿de quién es el problema? De todos, de los líderes y de los creyentes que tienen Sí. la Biblia en la mano. Por eso, si en una Cuando iglesia no te demos instan a cuenta estudiar, delante de Dios, Dios no nos va a decir, a ver, tu pastor te mandó, te hizo estudio bíblico, no había un instituto bíblico, ¿por qué no viajaste 500 kilómetros más allá por un instituto? pero te voy a dar un ejemplo. Lo único que Cristian. te va a preguntar es si tenías acceso a la verdad. Pero te voy a y dar si un sabías ejemplo. leer. Por eso, te voy a dar un ejemplo. El discipulado bíblico, ¿es malo o es bueno? Depende de lo que ya tú llames discipulado bíblico. Llevar a las personas al conocimiento de la... ¿En por una ejemplo, sala de clase con plumones? ¿Eso es discipulado bíblico? Mira, por lo menos estoy hablando de clases de discipulado y después discipulado
ya en cuanto a mi forma Que el de ser. discipulado lo que hace es tratar de transferir la vida. Eso incluye los conocimientos, Sí, por supuesto. sí, Por supuesto. por eso. Entonces, una parte es el conocimiento y otra parte es como yo La soy vivencia. como discipulador. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, hablando de la parte lógicamente intelectual, cuando tú le enseñas a las personas, oye, ¿sabes qué? Mira, esto es la Biblia, producto de esto se escribió, ¿por qué se llama Biblia? Las cosas básicas. Fomentas en ellos la necesidad de querer estudiar y escudriñar y entender. Yo creo que un teólogo, un hijo de Dios, que ama al Señor, que está sometido bajo su verdad y que tiene profundos conocimientos bíblicos, con humildad ha desarrollado ese conocimiento y está abierto siempre a cuestionarse, a abrir Sí. y estar sometido al texto, es una tremenda herramienta en las manos del Señor. Dios ha formado en él esa capacidad de maestro. Pero no creo, vuelvo a decir, que la academia es la que lo formó integralmente No, a ver, para hacer de la academia una cosa fundamental. no, No creo que mira, la academia sea fundamental. podemos llegar incluso, Cristian, a un equilibrio y decir, como tú dices, no es fundamental, ya, para muchos no es fundamental, pero necesaria sí es, porque nos va a Sí, ayudar estoy de acuerdo. a Estoy muy enrelar- de acuerdo. nos va a ayudar a- a encaminar nuestros pensamientos. Sí. No, ¿por qué? No estoy diciendo que no, los van a adoctrinar, no. Nos van a ayudar, ¿por qué? Porque en la academia por lo menos nos hacen leer autores teológicos que no tienen nada que ver con nuestra línea teológica. O sea, hay, no sé, reformados, Bonhoeffer, Schleiermacher, Paul Tillich, Bullman, y vais leyendo un montón, Horton, Gruden, y vas leyendo que todos tienen distintas posturas, pero hay una sola verdad, Sí. que Cristo Las corrientes teológicas Que Cristo vino, se hizo carne se juntan la mayoría y convergen sí, en esto. sí. Entonces, ¿cuál es la verdad teológica que uno tiene que tomar y hacerse dueño y saber para uno mismo cuál es? Si alguien no te habla de Cristo hecho hombre, hecho carne, crucificado y resucitado, ahí toma tus recaudos. Ahí no, algo aquí. Mientras eso suceda, puedes estar en un lugar correcto. Ujú. Ese es yo creo que el peligro. O sea, creo que la madurez habla del sometimiento a Dios. Creo que sí tiene que haber una expresión humana en respuesta a este Dios que me ha transformado la vida, en querer buscar más de su conocimiento. La Biblia está plagada de invitaciones a conocerlo, ¿ya? Y Dios ha elegido revelarnos su vida, su propósito a través de la palabra. Sí. Yo jamás voy a cuestionar eso. O sea, sin palabras, sin este compendio, yo no hubiera conocido al Señor, literalmente. La fe no se hubiera activado en mí, no hubiera podido recibir la gracia de Dios a través de la exposición de este texto, ¿ya? No era tan bueno para mirar en la naturaleza el, el tema del equilibrio. Entonces, capaz que nunca hubiera encontrado a Dios. Pero sí él eligió que a través de eso lo hiciera. Me gusta la palabra, la amo. A veces me peleo con ella porque me refleja cuán humano soy y no me gusta eso. Y creo que hay que estudiar y profundizarla. Pero sí creo también que en un mundo donde está mega información y hay muy poca vida devocional, y por otro lado ocupamos la vida devocional como excusa para no conocer el pensamiento de Dios, Que somos es muy llenos, que real, somos puros, que y que somos... es horrible, horrible, porque no nos permite conocer al Dios que se quiere revelar a través de la Escritura. Mira, Cristian, espérame, déjame hacer un acercamiento a lo que tú estás diciendo. El solo hecho de pensar que mientras más devocional hago, mientras más oro, soy más santo, es un error teológico. Porque eso no me lleva a la santidad. Lo que me lleva a la santidad es reconocer a Cristo, que por sus méritos Claro. yo puedo entrar y llegar a ser santo por medio de Él. Yo- No por medio de mi logro en orar y en tener devoción. Yo lo que sí creo es una cosa profunda como lo que acabas de decir. Entre más conocemos, más cuestionados seremos como seres humanos y más invitados a la transformación. Por ende, un ignorante orgulloso es menos conflicto en el cielo que un conocedor orgulloso, porque conociendo la verdad se apartaron de ella. Entonces, ¿cómo llevamos el equilibrio? Llevemos una vida humilde delante de Dios, que el Espíritu hoy día está más vivo que nunca, guiándonos a la verdad,
abracemos el texto bíblico, Sí. seamos humildes para decir, esto no lo estoy entendiendo, necesito ayuda. Y pidamos la guianza del Espíritu, que Él es que está vivo en medio de nosotros hoy día, guiándonos a la verdad. Creo que faltan más estudiantes de teología que amen con pasión la Escritura, pero entendiendo su debilidad de pensamiento y de vida. Que somos y que limitados. pidan en oración que Dios les siga abriendo la verdad. Porque somos limitados, Que no Cristian. salgamos como locos a buscar el texto sin amar lo que está detrás de ese texto. Es como por ahí dice alguien, no podemos amar los atributos de la gracia sin conocer al dador de esta gracia. Ese es el punto. Amar más lo creado que al creador. Sí. De alguna manera, quien se acerca al texto bíblico sin entender que detrás de él está un creador al cual someterse, entonces es más, te estás acercando a un libro que puede ser muy peligroso para tu eternidad. Sí. O sea, definitivamente. Mira, Sí. ha sido un tema apasionante. Hoy día estamos Súper. viendo si la teología enfría la fe o la protege del error. ¿El cristiano debe estudiar teología o solo debe leer Biblia? Apasionante lo que hemos podido disfrutar en esta conversación. Sí. Aparte de unos momentos medio ácidos que hemos tenido, pero te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal de Fe Sin Filtros y acompañarnos en cada capítulo en estas apasionantes camino del pensar bajo la guía de Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias Josué. Gracias, Cristian. Nos vemos, si Dios lo permite, en otro capítulo de Fe Sin Filtros.